Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Comprendemos e indagamos las leyes de Newton y los principios de la dinámica. Situación significativa. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios que han revolucionado los conceptos básicos de la física y del movimiento de los cuerpos en el universo. Estas leyes son tres: la ley de la inercia, la relación entre la fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienden a estas tres leyes principales formuladas en términos matemáticos. Así, las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. ¿Cuáles son las leyes de Newton? ¿Por qué son importantes las leyes de Newton? ¿Qué aplicaciones tienen las leyes de Newton? Entonces, estas preguntas las resolvemos mentalmente y continuamos. Logro de aprendizaje. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos, cómo las leyes de Newton explican el movimiento de los cuerpos y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Producto. Realiza un cuadro resumen de las leyes de Newton y su importancia en el movimiento de los cuerpos. Criterios de evaluación. Diferencia los conceptos de masa, peso y aceleración. Identifica casos en donde se aplican las leyes de Newton. Elabora un cuadro resumen de las leyes de Newton y su importancia en el movimiento de los cuerpos. Concepto. Las leyes de Newton son la explicación para los movimientos en nuestro planeta y en el universo. Ellas relacionan las fuerzas con los movimientos y con el equilibrio. El principio de la inercia o primera ley de Newton. Newton se basó en las observaciones y trabajos de Galileo Galilei para enunciar la llamada ley de la inercia, o también conocida como la primera ley de Newton, que nos dice: si sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza neta, entonces el cuerpo permanecerá en reposo o bien se seguirá moviendo en línea recta a la misma velocidad, vale decir, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Ejemplos. Imagina a un joven que está en su skate. Si al avanzar un obstáculo interrumpe el movimiento del skate, como se observa acá en el dibujo, esta piedrita, entonces el joven por inercia tiende a seguir avanzando, ¿no? Sale empujado hacia adelante, ¿no? Entonces ahí se aplica la ley de la inercia. Otro ejemplo. Al jalar el cable, acá tenemos una señorita, un cable que está unido a un skate donde, ¿no es cierto?, está subido un joven. Al jalar el cable, la joven pone en movimiento el skate, como se ve en el dibujo. Entonces el joven va a caer por inercia, ya que su cuerpo se resiste a cambiar su movimiento y tiende a mantenerse en el mismo lugar. Ejemplo. Si un libro se encuentra sobre una superficie horizontal, como se observa acá, ¿qué cuerpo ejerce la reacción a la fuerza normal? Entonces la fuerza normal, recuerda que era una fuerza que se producía en dos cuerpos sólidos, ¿no? En la superficie de dos cuerpos sólidos, y era perpendicular, ¿no es cierto?, al cuerpo que se estaba estudiando. En este caso va a ser el libro. Entonces nos piden, ¿no es cierto?, qué cuerpo ejerce la reacción a la fuerza normal y realiza un diagrama de cuerpo libre. Analizamos. El libro se encuentra en reposo porque la fuerza llamada peso se anula con la fuerza normal, ¿no?, que hace la mesa sobre el libro. Entonces, la fuerza que se va a poner a esa fuerza normal va a ser el peso. Entonces, podemos concluir que el cuerpo ejerce la reacción a la fuerza normal. Entonces, esa fuerza normal, ¿no es cierto?, es ejercida contra el libro. Entonces, la fuerza que se ejerció contra el libro es la fuerza del peso del libro en este caso. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Ya después vamos a ver la segunda ley. La tercera ley de Newton nos indica que las fuerzas siempre van a aparecer en parejas, de a dos, ¿ya? Entonces, cuando un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B una cierta fuerza, ¿no?, a eso lo vamos a llamar acción, el cuerpo B también ejerce sobre el cuerpo A una fuerza igual y de sentido contrario. Eso se denomina reacción.
Entonces las fuerzas aparecen por parejas. Son interacciones, ¿no? Por ejemplo, acá este niño patea la pelota, ¿no? Está ejerciendo una fuerza sobre la pelota. Entonces la pelota también va a ser una fuerza contraria al pie del niño, ¿no? Acá vemos ya la pelota en movimiento, ¿no? Que está ejerciendo una fuerza sobre el viento. Y el viento va a ejercer también una fuerza contraria al movimiento de la pelota. A ver, sigamos con lo que nos dice la tercera ley de Newton, para entender un poco mejor. Llamemos a la fuerza AB la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B. Y a la fuerza BA la fuerza que ejerce B sobre A. Entonces tenemos lo siguiente, que esa fuerza AB es igual también a la fuerza BA, pero de sentido contrario, de ahí que tenga signo negativo. El signo menos indica que las fuerzas tienen sentidos opuestos. Además, estas fuerzas están aplicadas sobre cuerpos diferentes, por lo que no se anulan entre sí, ¿no? Acá nuevamente tenemos, por ejemplo, la pelota choca con la pared, ahí hay una acción y la pared, ¿no es cierto?, hace que rebote, una reacción. O cuando un muerto, por ejemplo, está en patines y ejerce una fuerza, sale expulsada, ¿no es cierto?, hacia el otro, en sentido contrario justamente por la reacción, ¿no? La acción sería la fuerza ejercida sobre la pared y la reacción, ¿no es cierto?, lo expulsa hacia afuera. Ejemplo, si un libro se encuentra apoyado sobre una mesa, mira el dibujo, ¿cuáles son los pares de fuerzas acción y reacción que existen en el sistema libro-mesa? Analizamos a ver. Los pares de fuerzas de acción y reacción son los siguientes, ¿ya? Entonces tenemos una fuerza que es el peso, ¿no? Y tiene que haber una fuerza contraria al peso, por ejemplo, una reacción. Veamos cuáles son esas dos fuerzas. El peso que actúa sobre el libro la ejerce la tierra. Y la reacción, esa sería la acción. Y la reacción al peso que actúa sobre la tierra la va a ejercer el libro. Ahí estaría la reacción. En el segundo caso, para la fuerza normal, va a haber una fuerza, ¿no es cierto?, contraria a esa fuerza normal. La normal que actúa sobre ese libro la va a ejercer la mesa, ¿no? Esa sería la acción. Y la reacción a la normal que actúa sobre la mesa la ejerce el libro. Esa sería la fuerza en este caso sería la reacción. Entonces vemos que esas fuerzas, ¿no?, tienen su contraparte, según la ley de Newton, la ley de acción y reacción. Fuerza de rozamiento o fricción. La fricción o rozamiento es la resistencia que se produce durante el deslizamiento o posible deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie. A esto le vamos a llamar rozamiento o simplemente fricción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un bloque que se desliza a través de un plano inclinado, o una persona que está intentando empujar, ¿no es cierto?, un bloque, un cuerpo grande, ¿no? Por ejemplo, un ropero, qué sé yo. Puede ser, ¿no es cierto?, que el cuerpo se mueva, pero va a haber una fuerza de fricción en ese movimiento. Simplemente la fuerza ejercida no es suficiente como para que se mueva gracias a la fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento impide o retarda el deslizamiento de un cuerpo sobre otro, o en la superficie que esté en contacto. La fuerza de rozamiento puede ser estática o puede ser cinética, ¿no? Entonces estamos hablando de un rozamiento cinético o estático. Fuerza de rozamiento estático. Si una persona empuja un mueble pesado para tratar de moverlo y éste permanece quieto, entonces la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero, ¿no? Imagínate que esta persona intenta mover este ropero. Ya, aplica una fuerza, pero no lo llega a mover. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de rozamiento que no permite el movimiento. La fuerza responsable de que el objeto permanezca quieto es la de rozamiento, o de fricción que le llamamos, cuya magnitud es igual a la fuerza externa al tratar de mover dicho mueble, ¿no? Se anula. Este tipo de rozamiento se conoce como fuerza de rozamiento estático, y en él se cumple la siguiente igualdad. Esa fuerza de rozamiento estático es igual a la fuerza que se está ejerciendo, ¿no?, por parte de la persona. Entonces simplemente, como no lo supera esa fuerza de rozamiento estático, simplemente el cuerpo no se va a mover. Sigue estático, de ahí el término de fuerza de rozamiento estático. Ahora, si dos personas empujaran ese mismo mueble, por ejemplo, la fuerza aplicada lógicamente aumenta hasta que empieza a moverse, con lo que se habrá vencido la fuerza de rozamiento. Si la magnitud de la fuerza aplicada no supera el máximo del valor de rozamiento, los cuerpos en contacto no van a cambiar
su estado de reposo. O sea, tiene que haber una fuerza mínima para superar justamente la fuerza de rozamiento estático, ¿ya? Si se supera esa fuerza de rozamiento estático, entonces lógicamente el cuerpo ya va a estar en movimiento. La fuerza de rozamiento estático máxima es proporcional a la fuerza perpendicular con que el objeto presiona la superficie. Entonces, esa fuerza de rozamiento máxima, que es el punto, ¿no es cierto?, donde ya va a comenzar a moverse el objeto, es igual a un coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. La constante de proporcionalidad, ¿no?, se denomina coeficiente de rozamiento estático y su valor depende de los materiales que estén en contacto, ¿no?, de la superficie del cuerpo que queremos mover y de la superficie del cuerpo donde se va a mover ese cuerpo. Por ejemplo, para el contacto de las superficies asfalto-caucho, su coeficiente de rozamiento estático tiene un valor mayor que para el contacto entre el hielo y el metal, ¿no? Significa que es más fácil mover un cuerpo en una superficie de hielo-metal que un cuerpo, ¿no es cierto?, asfalto, en una superficie asfalto-caucho. Fuerza de rozamiento cinético. Una vez superada la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿no?, para que ya el cuerpo comience a moverse, el valor de la fuerza de rozamiento comienza a disminuir, haciendo más fácil mantener el cuerpo deslizándose. Ejemplo, si tú de repente has intentado mover un cuerpo pesado, ¿no?, por ejemplo un mueble, tú solo, te habrás dado cuenta que haces más fuerza, ¿no es cierto?, para comenzar a moverlo, pero una vez que está moviéndose, ya necesitas un poco de menos fuerza, ¿no?, porque ahí está actuando el rozamiento cinético. En el estático, por lo tanto, necesitan más fuerza. Esta fuerza de rozamiento, mientras el objeto se desliza, recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinético. Su valor es constante y depende de la fuerza normal y de las superficies en contacto también, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento cinético es igual a un coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal, donde ese coeficiente de rozamiento cinético lo vamos a representar con mu sub c, ¿no? Y su valor generalmente es menor que el coeficiente de rozamiento estático, en términos generales. El coeficiente de rozamiento, recuerde que hay un coeficiente de rozamiento estático y cinético. Es un número adimensional el coeficiente de rozamiento, cuyo valor depende de la materia que forma las dos superficies que están en contacto, ¿no?, del móvil que se va a mover y de la superficie donde se va a desplazar. Entonces ahí tenemos la del cuerpo que se mueve, como en este caso el carrito, y la superficie de apoyo. Imagínate que, ¿no es cierto?, es una pista de asfalto. El rozamiento es mucho menor si el móvil se apoya sobre una superficie pulimentada, que esté pulida, ¿no?, más suave, como se dice, como en el caso del hielo. Ahí, lógicamente, va a haber menos rozamiento, que si lo hace sobre una superficie rugosa, donde el rozamiento va a ser mucho mayor. Habrás observado que para lograr que un cuerpo inicialmente en reposo comience a moverse, como ya hemos explicado antes, hay que tener una fuerza mayor que la que tenemos que hacer para que un cuerpo en movimiento siga adelante. Esto ocurre porque existen dos coeficientes de rozamiento, el coeficiente de rozamiento estático y el dinámico. El coeficiente de rozamiento estático permite conocer el valor de la fuerza de rozamiento que hay que vencer para que un cuerpo que está en reposo comience a moverse. Y el coeficiente de rozamiento dinámico permite conocer el valor de la fuerza de rozamiento que hay que vencer también para que un cuerpo que está en movimiento continúe moviéndose. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor al coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, te presentamos acá algunos coeficientes de rozamiento, ¿no? Si tú te das cuenta de todos los valores entre dos superficies que están acá, la que presenta menor coeficiente de rozamiento justamente es el acero y el hielo, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no es cierto?, que un cuerpo de acero se deslice sobre una superficie de hielo fácilmente. Y donde hay mayor resistencia, por ejemplo, es la madera en tierra seca o una rueda en el asfalto seco. Ahí la resistencia, la fuerza de rozamiento es mucho mayor. Ejemplo. Calcula el valor de la mínima fuerza horizontal que puede mover una caja de 100 kilogramos que descansa sobre una superficie plana horizontal. El coeficiente de rozamiento estático es de 0,6. Recuerda que no tiene unidades este coeficiente. Entonces, la fuerza mínima requerida es cuando la fuerza externa iguala a la fuerza de rozamiento estático máxima. ¿Qué significa esto?
¿no? Entonces vamos a calcular con esto la fuerza mínima que necesitamos de manera horizontal para que se comience a mover dicho bloque de 100 kilogramos, ¿no? Como se muestra en el dibujo. Entonces nosotros sabemos que esa fuerza para que comience a moverse va a ser igual a la fuerza de rozamiento máxima. Y esta fuerza de rozamiento máxima es igual a un coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. ¿Ya? Y como nosotros sabemos esa fuerza normal, no es otra cosa, ¿no es cierto? Que si usted ve en el dibujo, en el eje de las Y, ¿no? El peso y la normal se anulan. ¿Qué significa? En lugar de poner fuerza normal, puedo poner el peso, porque tienen el mismo valor. Y yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, esa fuerza mínima para comenzar a mover el bloque va a ser igual a un coeficiente estático que me dice que es 0,6 por la masa del bloque por el valor de la gravedad, ¿no? Reemplazamos datos y me va a salir que esa fuerza es 588 newtons. Ejemplo resuelto. Calcula el valor de la fuerza de rozamiento si al bloque en reposo se le aplica una fuerza de 6 newtons. Considera que el coeficiente estático es 0,5, el coeficiente cinético 0,1 y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, entonces acá tenemos el bloque de 2 kilogramos y se le va a aplicar una fuerza de 6 newtons. Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Las fuerzas que están actuando. ¿Sí? Hay una fuerza al movimiento, hay una fuerza, ¿no es cierto?, de rozamiento, la normal y el peso, ¿no es cierto? Se van a anular estas dos fuerzas, ¿ya? A ver, continuamos. Entonces, esa fuerza normal, ¿no? No es otra que el peso. Y el peso es la masa por la gravedad. Por lo tanto, la fuerza normal nos va a salir un valor de 19,6 newtons. ¿Ya? La fuerza de rozamiento, recuerden que hay un rozamiento con coeficiente cinético y otro con coeficiente estático. A ver, calculemos con coeficiente cinético, ¿ya? Significa que está en movimiento el bloque, ¿no? Entonces sería igual al valor del coeficiente cinético por la fuerza normal y me sale la fuerza de rozamiento, o sea 0,1 por 19,6 y me sale un valor de 1,96 newtons. ¿Qué significa esto? Que esta es la fuerza mínima que se requiere para que el bloque siga en movimiento, una vez que ha sido movido, es decir, ¿no? Y lógicamente la fuerza que está aplicando es 6 newtons, entonces podría decir que sí, si está en movimiento el bloque, va a seguir en movimiento. Ahora, si me pidiesen para que recién el bloque comience a moverse, tendría que utilizar el coeficiente estático, coeficiente de rozamiento estático, que sería 0,5 y lo multiplico por 19,6 y me sale un valor de 9,8 newtons. ¿Qué significa esto? Que si yo al bloque le aplico una fuerza de 6 newtons y mínimo necesito 9,8 newtons para moverlo, o sacarlo del movimiento, sacarlo de la inercia, simplemente no se va a mover con esta fuerza, porque es menor, ¿no es cierto?, la fuerza mínima que se requiere para poder moverlo. ¿Ya? Continuamos. El principio de acción de fuerzas, o también llamada segunda ley de Newton. Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, este sufre los efectos. Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que inicialmente se encontraba en reposo. También puede detener un cuerpo que inicialmente estaba en movimiento. Hacer de repente que el cuerpo aumente o disminuya su velocidad con la que se está moviendo. O simplemente puede deformarlo al cuerpo. Eso ya lo hemos visto cuando hemos hecho interacciones y fuerzas. La segunda ley de Newton establece una relación entre la fuerza neta, la fuerza resultante si quieren, que se aplica a un cuerpo y la aceleración que éste adquiere. Podemos afirmar que la aceleración de cualquier partícula tiene en todo momento la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza neta que actúa sobre ella. El coeficiente entre los módulos de ambos vectores, de la fuerza neta y de la aceleración, me va a dar una constante. ¿Ya? En este caso va a ser la masa, ¿no es cierto?, del cuerpo al cual se aplica dicha fuerza y se logra moverlo. Esta expresión muestra que la fuerza neta y la aceleración son directamente proporcionales, ya que se relacionan mediante una constante de proporcionalidad, ¿no?, en la ecuación anterior que hemos visto. A la constante de proporcionalidad se le llama masa inercial del cuerpo. La masa inercial del cuerpo, como en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos, la expresión anterior se puede escribir de la siguiente manera. La fuerza resultante o fuerza neta es igual, ¿no es cierto?, a la masa de ese cuerpo por la aceleración que va a adquirir dependiendo de la fuerza que se le ha aplicado. La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración, ¿no? Ya lo hemos visto ya, y acá también en la fórmula se ve.
es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad, como estábamos comentando. De lo expuesto podemos deducir que si se aplican fuerzas iguales sobre cuerpos de diferentes masas, por ejemplo acá tengo un elefante en un skate, tengo un perro en un skate, a los dos les voy a aplicar, ¿no es cierto?, la misma fuerza, ¿ya? Lógicamente la masa es diferente. El de mayor masa va a adquirir menor velocidad. Y el que tenga menor masa, con la misma fuerza que lo estoy empujando, ¿no es cierto?, va a adquirir mayor aceleración, ¿no? Uno adquiere menor aceleración y el otro mayor aceleración. Por la misma masa, pues. Recuerda, muchas personas piensan que la masa y el peso son lo mismo, pero realmente no lo es. La masa que tienes siempre va a ser la misma. No importa dónde te encuentres, en cualquier lugar del universo o de nuestro planeta. Pero tu peso depende de la gravedad que esté actuando sobre dicho cuerpo. Y hemos dicho que la gravedad de la superficie terrestre puede ir variando ligeramente, ¿no? Y si nos vamos a diferentes planetas, la gravedad también varía. De esta manera, pesaría menos en la Luna que en la Tierra. Y en el espacio interestelar no pesaría prácticamente nada, porque no hay gravedad. ¿Ya? Pero la masa en los tres lugares sería la misma. Ejemplo, calcula el peso de una masa de 60 kilogramos y completa la tabla. Bueno, la tabla ya está completa acá, ¿no? Solamente me faltaría acá de repente poner el valor del peso. Entonces tenemos diferentes planetas, ¿ya? La gravedad de los planetas, miren, va cambiando, ¿no? La Tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. De todos los planetas, el que tiene menos gravedad es Mercurio, porque es el más pequeño, miren, 3,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y el que tiene mayor gravedad es de Júpiter, porque es el más grande, ¿no? 25,4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tienes que transformarlo esto en unidades de peso, en función, ¿no es cierto?, de un cuerpo. Por ejemplo, la persona pesa 60 kilogramos. Quiero saber cuál es su peso en cada uno de estos planetas. Entonces multiplico, ¿no es cierto?, 60 kilogramos por la gravedad respectiva de cada planeta. Y me voy a dar cuenta, ¿no es cierto?, donde la persona es más pesada es en Júpiter, ¿no? Estamos hablando de 1520 newtons, ¿no? En la Tierra, esa persona de 60 kilogramos pesa aproximadamente 590 newtons, ¿ya? Y en el que tiene menos gravedad va a tener menor peso, miren, 227 newtons. Ejemplo, un ascensor tiene una masa de 250 kilogramos, ¿ya? Todo este bloque pesa 250 kilogramos. ¿Cuál es el valor de la fuerza que debe de hacer el cable para que éste suba? Con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Supón que la fricción es nula, o sea, no existe fricción. Entonces resolvemos. Como puede verse en esta figura, van a actuar dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que jala el cable hacia arriba para que el ascensor suba, y la otra fuerza, ¿no es cierto?, es el peso, ¿no? La masa por la gravedad de este ascensor. Pero acá me está diciendo que va a subir al final el ascensor, por lo tanto, la diferencia de esas dos fuerzas sería la fuerza que hace que el ascensor suba menos el peso que lo atrae, ¿no es cierto?, al centro de la Tierra, ¿ya? Entonces acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, pero esa fuerza resultante implica que están actuando dos fuerzas. La fuerza que sube el ascensor y el peso que lo lleva en dirección contraria. Entonces encontramos el valor del peso, ¿no? El valor de P, el peso es la masa por la gravedad. Ya sabemos el valor de la masa y la gravedad es 9,8. Entonces multiplicamos 250 por 9,8 y me va a salir una masa de 2450 kilogramos por metro al segundo cuadrado, que en otras palabras sería 2450 newton. Ese es el peso, el valor del peso como fuerza, ¿ya? Entonces reemplazo acá, pues, ¿no? Quiero calcular la fuerza con que el ascensor es jalado hacia arriba. Tengo el valor del peso, ¿no? Tengo la masa por la aceleración, la masa del ascensor por la aceleración que este va a tener, y simplemente ejecuto la operación y me sale que la fuerza con que el ascensor es jalado hacia arriba es 2575 newtons. Otro ejemplo. Una bolsa de cemento, imagínate que hay un camión y una bolsa de cemento, de 50 kilogramos, es la bolsa, ¿ya? Descansa sobre una camioneta inicialmente en reposo. Si la bolsa permanece quieta con respecto a la camioneta, o sea, no se mueve, calcula el valor de la fuerza de rozamiento aplicada sobre la bolsa de cemento cuando la camioneta acelera 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, a ver, diagramamos el peso, ¿no es cierto?, hacia el centro de la Tierra. La fuerza normal entre estas dos superficies, que sería la bolsa de cemento y la tolva de esta camioneta,
¿no? Va en sentido hacia arriba. Y los dos son iguales, se anulan. Pero hay una fuerza, ¿no es cierto?, de fricción, porque el camión va a arrancar, ¿no es cierto?, y va a jalarlo a ese saco, ¿no? Y este va a intentar mantener su inercia, ¿ya? Entonces va a haber una fricción entre este saco y la tolva de ese camión. Entonces, eso sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá aplicamos la segunda ley de Newton para calcular el módulo de la fuerza de rozamiento, que es lo que nos piden, ¿ya? Que no es otra cosa que el módulo de la fuerza neta, ¿ya? La fuerza neta sería la suma de estas tres fuerzas, ¿no? En otras palabras, la que está acá, porque las otras dos fuerzas se van a anular. Pero yo sé que la fuerza neta en este caso sería la masa por la aceleración, ¿ya? No es la fuerza normal, sino fuerza neta la que está acá, ¿ya? La que está esta sí es fuerza normal. Entonces sería la masa por la aceleración, ¿no? Esa es la fuerza resultante, ¿sí o no? Lo que nos dice la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuánto es la masa? 50 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? 4 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, nos va a salir una fuerza de fricción de 200 newtons. Actividad 1. Aplicación de las leyes de Newton. Observa las siguientes imágenes y explica lo que sucede en cada caso. Encuentra relación con las leyes de Newton. Primero, caso 1. Cuando el auto arranca, ¿qué ocurre con la persona que se encuentra en el interior del auto? Segundo caso, ¿qué ocurre con el vaso de agua? Mira el vaso de agua. Cuando arranca el auto y frena el vehículo después. Tercer caso, ¿ya? ¿Qué ocurre con el tronco, las personas y el elefante? ¿No? Son dos personas, cada uno en un tronco y un elefante en un tronco. Cuarto caso, ¿qué ocurre con la nave espacial y la Tierra durante la propulsión de esa nave espacial? Y de manera general, ¿cómo construiste los argumentos sobre las leyes de Newton? Actividad 2. Realiza un cuadro resumen que contenga las leyes de Newton, su importancia en el movimiento de los cuerpos. Actividad 3. Te dejamos 4 ejercicios para que puedas resolver sobre las leyes de Newton. Y el ticket de salida, ¿no? Ya conoces las preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.